2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola chicos, ¿cómo están? Reciban ustedes una calurosa bienvenida. Mi nombre es Henry Calle y conmigo avanzaremos la materia de química y el tema nomenclatura para tercero de secundaria. Así que ve por tu material, ponte cómodo que en instantes comenzamos. El día de hoy veremos nomenclatura y compuestos binarios oxigenados. Pero para que podamos nosotros inmiscuirnos más en esta parte de los óxidos, necesito que tú aprendas y te la sepas bien la tabla de valencias. La tabla de valencias es donde se encuentran los metales, los alcalinos terrosos, los metales de valencia 1, 2, 3, los polivalentes o anfóteros y aquellos elementos que son no metálicos. Es importante que nosotros sepamos bien esta parte de la tabla de valencias para que podamos enfrentar a la nomenclatura con los óxidos. Una vez hechas las recomendaciones para que repases en tu casa la tabla de valencias, empezamos con los óxidos metálicos. Para empezar, ¿qué es un óxido? En tu vida cotidiana tú has debido ver una serie de materiales o de alimentos que se van oxidando. Por ejemplo, la manzana. Cuando tú cortas una manzana, observas que la parte carnosa, la parte blanca, empieza a cambiar de coloración cuando ésta entra en contacto con el aire. Y además de cambiar de coloración, empieza a cambiar de sabor hasta de textura. Entonces podemos observar un material que se va oxidando, como es la manzana. Otro material que tú puedes observar en tu diario vivir es cómo los metales, en este caso el hierro, va oxidándose cuando entra en contacto con el agua o con el aire. ¿Y por qué específicamente cuando entra en contacto con estos elementos o con estas sustancias? Porque estas contienen en su estructura molecular átomos de oxígeno. Es el oxígeno el que, al reaccionar el metal con el oxígeno, hace que se forma un óxido. En ese entendido, entonces, nosotros vamos a ver una regla fundamental para que nosotros podamos aprender bien sobre los óxidos. ¿Cuál es esa regla? Por ejemplo, el metal más el oxígeno nos van a dar el óxido metálico o el óxido básico como nosotros conocemos. Este metal tiene una característica fundamental que tiene una carga positiva. Le llaman carga, le llaman número de oxidación, ¿ya? Pero su carga va a ser positiva. El oxígeno, a diferencia del metal, tiene una carga de -2. ¿Esto qué significa? Que tiene en su última capa orbital 2 electrones para poder formar enlaces y poder formar un compuesto. Vamos a dar un ejemplo de la obtención del óxido a partir del litio. Nosotros sabemos que el litio es un metal que es de la primera familia, su carga o número de oxidación es +1. Cuando este metal, siguiendo la regla que aprendimos hace un momento, entra en reacción con el oxígeno, y como hemos aprendido, el oxígeno tiene una carga o un número de oxidación de -2 o 2-, como se refieren otros libros, esto va a dar lugar a un intercambio de electrones o un intercambio de valencias. Es decir, que el litio, su valencia de 1 más o +1 pasa al oxígeno, y el oxígeno de valencia -2 o 2- pasa al litio, y en ese entendido formarán lo que nosotros conocemos el óxido de litio. Aquí está el 2 que correspondía al oxígeno, y aquí hay un 1 que se sobreentiende que está ahí, ¿ya? Este compuesto se llama óxido de litio. Tiene 3 nomenclaturas, pero para que se forme un balanceo de esta reacción química, nosotros debemos realizar una igualación. Una igualación que corresponde a obtener los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, el litio se escribe de esta manera cuando hacemos una reacción. Cuando entra en contacto con el oxígeno diatómico u oxígeno gaseoso, forma el óxido de litio, ahí está, pero esto hay que balancearlo en función a lo que dice Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye, esta se transforma. Y haciendo el balanceo tenemos 4 átomos de litio, un átomo de oxígeno gaseoso, formando 2 moléculas de óxido de litio. La nomenclatura es la siguiente. Básicamente tenemos 3 nomenclaturas, que son la tradicional, la Stock y la Yupan. Dentro de la nomenclatura tradicional, el nombre es de esta manera. Tiene un nombre genérico, que es el óxido, y un nombre específico al metal que corresponde. Su nombre en la nomenclatura tradicional, óxido de litio. En la nomenclatura Stock
Tiene el nombre de óxido de litio, pero aquí hay que especificar el valor o número de oxidación del metal. En este caso, de litio, cuya valencia era 1 más o más 1. Y en la nomenclatura IUPAC hacemos referencia al número de moléculas o de átomos que presenta la molécula del óxido. Es decir, cuando presenta solamente un oxígeno, utilizamos el prefijo mono. Cuando presenta 2 átomos en la molécula, usamos el prefijo di, tri, tetra, dependiendo de la molécula. En este caso, para el óxido de litio, en la nomenclatura IUPAC su nombre será monóxido de dilitio. Tenemos otro ejemplo más. ¿Qué pasa cuando obtenemos o hacemos un óxido con el calcio? El calcio tiene una valencia de 2 más o más 2. Cuando reacciona con el oxígeno, cuya valencia, como ya sabemos, es menos 2, siempre y cuando estos sean pares, se puede simplificar. Al simplificar los dos números de oxidación, tenemos más 1 o 1 más y 1 menos. El intercambio de valencias dará lugar a la formación de lo que nosotros conocemos como el óxido de calcio. En la nomenclatura será la siguiente. Vamos a ver su igualación mediante la obtención. Calcio más oxígeno gaseoso nos da lugar al óxido de calcio. Sus coeficientes estequiométricos serán 2 calcios, 2 oxígenos, haciendo referencia a que teníamos 2 oxígenos, 2 átomos de oxígenos aquí. En la nomenclatura será, en la nomenclatura tradicional, y en el stock en la IUPAC, en la tradicional se llamará óxido de calcio, nombre genérico, nombre específico. En la nomenclatura stock óxido de calcio 2, haciendo referencia al valor del número de oxidación del calcio o valencia del calcio. Y en la IUPAC diremos monóxido de calcio. ¿Qué pasa cuando usamos elementos que tienen más de una valencia? Como es el caso del estaño. En este caso vamos a usar el estaño cuya valencia es 2 más o más 2. El estaño cuya valencia es 2 más, al reaccionar con el oxígeno cuya valencia es o número de oxidación menos 2, estos al ser par se simplifican y dan lugar a lo que nosotros conocemos óxido estañoso. Aquí usamos la terminación oso cuando el metal usa su menor valencia. En la igualación será estaño más oxígeno gaseoso. Como resultado tenemos el óxido estañoso y coeficientes estequiométricos 2 al estaño y 2 a la molécula del óxido estañoso. Su nomenclatura es la siguiente. En la tradicional se llamará óxido estañoso, haciendo referencia a la terminación oso cuando el metal trabaja con su menor valencia. En la nomenclatura stock será óxido de estaño 2, haciendo referencia al número de oxidación del metal. Y en la IUPAC, monóxido de estaño. ¿Qué pasa cuando el estaño trabaja con su valencia de más 4? La otra valencia del estaño. El estaño en este caso tiene la valencia más 4, más oxígeno, cuya valencia, número de oxidación es menos 2. Se simplifican, pero da la particularidad que para el estaño más 4 se simplifica en más 2. El oxígeno menos 1, existe el intercambio de valencias y aquí vamos a obtener lo que nosotros conocemos como el óxido estáñico. En la igualación tendremos lo siguiente: estaño más la molécula gaseosa del oxígeno da lugar al óxido estáñico, ¿ya? Y coeficientes estequiométricos serán 1 a 1. En la nomenclatura tradicional stock y IUPAC tenemos al óxido estáñico, stock óxido de estaño 4, significa la valencia con la cual estaba trabajando el estaño, y en la IUPAC dióxido de estaño. Vamos ahora con los casos especiales, el caso especial del peróxido. La regla fundamental para obtener un peróxido es el metal más el grupo peroxo nos va a dar lugar a un peróxido. Y aquí el metal, como ya sabemos, tiene una carga o valencia positiva, y el grupo peroxo tiene una carga de menos 2. Esto va a dar lugar a la formación de un peróxido. El grupo peroxo son 2 moléculas de oxígeno que tienen 2 electrones libres. Por eso ahí tenemos el menos 2, es decir, tiene 2 electrones libres para formar un enlace. La obtención. Si yo tengo el litio más el radical peroxo o el grupo funcional peroxo, menos 2, obtenemos, o hay un intercambio de valencias, obtenemos este compuesto que es conocido como el peróxido de litio. En la igualación obtendremos lo siguiente: litio más oxígeno gaseoso, ¿ya? Para obtener un peróxido, los coeficientes estequiométricos serán 2 al litio, ¿ya? 2 del oxígeno gaseoso, y ahí tenemos el peróxido de litio. Tradicional stock y IUPAC en sus nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional, peróxido de litio, nombre genérico, nombre específico.
Peróxido de litio 1, haciendo referencia a la carga o valencia de litio, y en la IUPAC, dióxido de dilitio. Los dos prefijos, haciendo referencia a que tenemos 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de litio. Tenemos otro caso más, en la obtención del hierro como peróxido. Ahí el intercambio de valencias se simplifican y vamos a obtener lo que conocemos, el peróxido ferroso. En la nomenclatura, a continuación veremos nomenclatura tradicional Stock y IUPAC, peróxido ferroso, peróxido de hierro 2 y dióxido de hierro. Con la obtención del hierro más 3. Ahí tenemos al hierro con valencia 3, el radical peróxido con valencia menos 2, la obtención del intercambio de valencias, tenemos al peróxido férrico. Su igualación será la siguiente, ¿ya? Y en la nomenclatura tendremos lo siguiente. Nomenclatura tradicional Stock IUPAC, peróxido férrico, peróxido de hierro 3 y hexaóxido de dihierro, haciendo referencia a que hay 6 átomos de oxígeno. Vamos con el otro caso especial, los superóxidos. Los superóxidos siguen esta regla fundamental, metal más el grupo hiperóxido. Metal con valencia o carga positiva, grupo hiperoxo con carga de menos 1, y el grupo peroxo es el oxígeno diatómico con una valencia de menos 1. ¿Qué más tenemos en los superóxidos? La obtención, por ejemplo, para el sodio, tendremos lo siguiente. Sodio más 1, radical peroxo o hiperoxo con menos 1, el intercambio de valencias y vamos a tener este compuesto. La igualación, ahí observamos. Y en la nomenclatura tradicional será hiperóxido de sodio, Stock hiperóxido de sodio 1 y en la IUPAC dióxido de sodio. Y por último vamos a ver los óxidos dobles o salinos, que es la manifestación de 2 óxidos de un mismo metal o de diferente metal, que va a dar lugar a este compuesto. Hacemos una suma aritmética cuyos nombres serán óxido mixto de litio y sodio, óxido mixto de litio y sodio, óxido de litio y sodio y dióxido de litio y sodio. Cuando los elementos son de un mismo metal o las sustancias son de un mismo metal, tendremos lo siguiente. Óxido mixto de hierro, óxido de hierro 2 y 3 y tetraóxido de dihierro. Esos son los casos especiales del óxido. Como has podido observar, los óxidos están en cualquier momento en nuestra vida. Puedes encontrar metales oxidados allá en tu techo, en tu puerta, y puedes informar a tus papás de algún material metálico en tu casa que se esté malogrando. Así que puedes repasar los libros del Ministerio de Educación, estudiar y profundizar más el tema de óxidos y de esta manera puedes fortalecer tus conocimientos. Conmigo será hasta la siguiente clase. Fue un gusto haber estado contigo. Hasta la próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.